Entonces, el día de hoy vamos a empezar nuestras clases, ¿sí? Bienvenidos a este ciclo veranito, que es un periodo, pues, donde vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo más que se pueda, aprovechando también las facilidades que nos otorga la tecnología, ¿no? Y nos podemos encontrar a través de este medio. Entonces, acabo de revisar, creo que una de las acciones del Google antes permitía pues los Jamboards, y creo que ahora ya no existen los Jamboards y ya no encuentro por ningún lugar Jamboard. No puede ser, yo quería trabajar con un Jamboard por ahí. No, ya no existe. Ya, imagínense qué barbaridad. Entonces lo haremos en un Word, a ver si después les paso el Word, ¿ya? De todas maneras voy a ir apuntando algunas cositas en el chat, por favor, traten de estar atentos. Está extinto, qué barbaridad, ¿cómo puede ser? Muy bien, jóvenes, entonces vamos a hablar de el clasicismo, que es un primer movimiento artístico-cultural que se supone surgió en el mundo, ¿no? El clasicismo es un término que sirve para hacer referencia a las obras artísticos, literarias que se produjeron en la antigüedad, ¿sí? Sobre todo en la época de la Edad Antigua. Entonces tenemos ahí que el clasicismo, que viene de la palabra clásico, hace referencia no solamente a Grecia, sino también a Roma. Vamos a empezar por ahí, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes se supone que la cuna de la civilización occidental, ¿no? De la cual nosotros somos herederos, ¿no? Nuestro país, nuestro continente, pues se inicia con los griegos, se inicia con la cultura griega. Pero luego de los griegos tenemos el desarrollo de esta otra gran cultura, que fueron pues los romanos, ¿no? Los romanos o también llamados latinos. Entonces, el clasicismo, ¿sí? En general reúne a estas dos culturas antiguas, la griega y la romana o latina. Eso para empezar, para tenerlo claro. Nosotros vamos a detenernos sobre todo en el caso del clasicismo griego, ¿sí? Porque recuerden ustedes, pues, es la más antigua y es la que vamos a empezar entonces a revisar. Tenemos allí, jóvenes, en imágenes, fíjense ustedes, una pequeña división de las edades de la historia, ¿sí? Edades de la historia que vamos a ir complementando también, pues, con nuestra explicación. Entonces, según la historia, siempre tenemos que revisar esto primero para ubicarnos en el tiempo, entender mejor el desarrollo de las obras, de los autores que vamos a ir revisando. Entonces, allí tienes las clásicas 4 edades de la historia. En un primer momento, la llamada Edad Antigua, la llamada Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, ¿no? Entonces, en el caso de la Edad Antigua, estamos hablando de un periodo, pues, que más o menos abarca desde el 3000 antes de Cristo. Lo voy a ir escribiendo aquí en el chat, ¿sí? Más o menos desde el 3000 antes de Cristo, que es la edad en que supuestamente aparece la escritura, ¿no? Hasta más o menos, chicos, chicas, ustedes sí se la saben, o en todo caso deben saberlo. ¿En qué año se supone, en qué fecha más o menos se supone culmina la Edad Antigua? Es con la caída de un gran imperio, con una parte de un gran imperio. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Imperio Romano de Occidente. Del Imperio Romano. Imperio Romano. Muy bien, Cassandra, muy bien, Lucero, muy bien, Miguel, muy bien, Edith. Efectivamente, Imperio Romano de Occidente. ¿Sí? Primero cae el Imperio Romano de Occidente. Eso más o menos se habría dado en el 476 después de Cristo. ¿Sí? Más o menos en esa época. Ojo, primero cae Occidente y la capital de Occidente era Roma. ¿Sí? Es en el 476. Pero luego viene la Edad Media.
Y la Edad Media, ahí sí es donde cae, recuerden ustedes, Constantinopla, ¿sí? Entonces, la Edad Media más o menos se extiende desde el 476, hasta 1453, que se supone se produce la caída de Constantinopla, ¿sí? Ahí está, la Edad Media hasta el año 1453. Constantinopla es la capital del Imperio Romano de Oriente, recuerden ustedes, ¿sí? Luego viene el desarrollo de la Edad Moderna. La Edad Moderna, desde esos años, 1453, hasta más o menos ¿cuándo termina la Edad Moderna, chicos, chicas? Eso sí creo que se lo saben. ¿Con qué evento culmina y en qué año? Revolución Francesa. La Edad Moderna. Miguel, ¿nos dices? Revolución Francesa, 1789. Muy bien, excelente. Ahí está, la Edad Moderna. Muy bien, Miguel. Claro que sí, de 1453 hasta 1789, fecha en que se produce la Revolución Francesa. Y de ahí en adelante, jóvenes, estamos viviendo la llamada Edad Contemporánea. Desde esos años, desde 1789 en adelante, ¿sí? Hasta el día de hoy. Entonces, en la Edad Antigua, que va hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, tenemos que existía una visión mitológica, ¿no? Una visión fantástica, una visión fabulosa de lo que era, recuerden ustedes, la vida, los acontecimientos, ¿sí? El relato mitológico para explicar el origen de las cosas, para explicar la realidad de las cosas era muy importante en la antigüedad, sobre todo en la cultura griega, ¿no? Allí tenemos claramente la imagen, por ejemplo, de un mito muy conocido en la antigüedad griega, jóvenes. Creo que sí se nota la imagen. ¿A qué mito se alude en la imagen de la Edad Antigua? Esta de color naranjita. Hay una criatura que aparece ahí. El Minotauro. Centauro. ¿El centauro? No es un centauro, es otro tipo de criatura. Parecido. Minotauro. Muy bien, el Minotauro, ¿sí? Muy bien, Andrea, ya lo había escrito también, muy bien, Nail. El Minotauro, ¿sí? Entonces recuerden ustedes, ¿no? Esta visión mitológica que existía en el antiguo mundo griego, pero también antropocéntrica. Antropos quiere decir hombre, quiere decir ser humano. Entonces, los griegos podrían haber sido muy religiosos, todo lo que ustedes quieran, pero también sabían que el valor real lo tenía el ser humano, que el conocimiento era desarrollado por el ser humano y que ese conocimiento también era devuelto al ser humano, ¿no? Entonces, por eso se dice que en la época de la Edad Antigua los griegos tuvieron una visión antropocéntrica, pusieron al hombre en el centro. El ser humano es el que desarrolla el conocimiento, es el que desarrolla el arte, es el que desarrolla la belleza, ¿sí? A eso hace referencia esto de la visión mitológica antropocéntrica. En la Edad Media, la cuestión va a cambiar radicalmente, chicos, chicas, porque ustedes ya saben qué institución se hizo realmente poderosa en la Edad Media. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? La iglesia. Iglesia. La iglesia, el clero, ¿no? Ese grupo social que se va a volver realmente poderoso. Muy bien, jóvenes, muy bien, Miguel. Entonces, sucede que ahora va a cambiar la visión del ser humano. Ya no va a ser el hombre el que sea capaz de aprender, de conocer solamente por su propia voluntad, sino que se lo debe a la divinidad, que en este caso es el Dios cristiano, el Dios católico sobre todo, ¿no? Entonces ahí tenemos que cambiar la visión del hombre y ahora la visión va a ser teocéntrica. La vida va a girar en torno a Dios, ¿sí? Muy bien, ahí está, muy bien, líder, es una forma de decirlo, es el que manipula los hilos, ¿no? En la antigüedad eran las divinidades, pero ahora es un único Dios, un Dios monoteísta, ¿no? Un Dios varón y muy patriarcal, dicho sea de paso, ¿sí? Eso va a ser durante la época de la Edad Media. Muy bien, Niurka.
era tan importante la iglesia, fue tan poderosa la iglesia que empezó a rivalizar en poder con los mismísimos emperadores y eso va a traer una serie de consecuencias también, ya ustedes lo han revisado en historia, lo van a revisar, ¿sí? Entonces, la Edad Media tiene un periodo de 10 siglos, son 1000 años, cerca de 1000 años jóvenes donde suceden varias cosas. Y tienes ahí una división dentro de la misma Edad Media, ¿no? Hay una etapa que es conocida como la Alta Edad Media, que es, digamos, la etapa más dura de la Edad Media, ¿no? Que va del siglo V al siglo XII, más o menos hasta el año 1100. Y luego tenemos una etapa denominada Baja Edad Media, y la Baja Edad Media va del siglo XII al siglo XV, ¿no? Más o menos desde los años 1100 hasta el año 1400, ¿sí? Tienes ahí entonces las obras más emblemáticas, ¿no? De la Edad Media, corresponden más o menos al año 1100, 1300. Acuérdense ustedes, chicos, chicas, cuál es la gran obra de la Edad Media que representa la forma de pensar, la creencia religiosa de esos años. Es una obra que cuenta la historia de un hombre que atraviesa el infierno, el purgatorio y el paraíso. ¿Cómo se llama esa obra? La Divina Comedia. La Divina Comedia. Muy bien, Vania, Herida, Angeli Lucero, etcétera, etcétera, la Divina Comedia. Ahí está plasmada toda la forma de pensar de la gente de la época. Muy bien, Diana, Giro, Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la época de la Edad Media, no te olvides, visión teocéntrica. Continuamos, para los años 1500 se va a desarrollar la Edad Moderna, la llamada Edad Moderna, y lo primero que se hace, jóvenes, es redescubrir a los griegos y a los romanos. Es por eso que el primer movimiento artístico-cultural de esta época es el llamado Renacimiento. Se renace al conocimiento de los griegos y los romanos, que habían quedado algo silenciados en la época de la Edad Media, porque recuerden ustedes que los griegos romanos para la gente de la Edad Media eran considerados paganos, no se les podía estudiar porque ellos no habían conocido el cristianismo, entonces fueron como que relegados, olvidados, silenciados, ¿no? Pero se les va a redescubrir hacia los años 1500, el Renacimiento marca ese momento. Entonces tienes allí, jóvenes, no sé si se logra ver bien, yo espero que sí, la imagen de un hombre que parece que estuviera dentro de un círculo. ¿Alguien sabe cómo se llama esa imagen? Acá tengo... El hombre de Vitruvio. Muy bien, Joaquín, muy bien, Edith, el hombre de Vitruvio. ¿Y a quién le pertenece? ¿De quién es el dibujo? El gran hombre... Da Vinci. Da Vinci. Muy bien, Miguel, muy bien, Joaquín. El gran hombre del Renacimiento. Recuerden ustedes, Leonardo da Vinci, ¿sí? Entonces, Leonardo da Vinci era un hombre que pues prácticamente manejaba todas las disciplinas y que incluso llegó a inventar, ¿no? Llegó a ser también inventor y se han encontrado ahí dibujos sobre sus proyectos, ¿no? Entonces, imagínense, eso es un hombre del Renacimiento, esa es una persona del Renacimiento, un artista en toda la extensión de la palabra, un artista que domina todas las disciplinas. Entonces, fue una época muy rica culturalmente hablando, la época del Renacimiento, ¿sí? Aquí tengo algunos comentarios interesantes, ¿no? Efectivamente, Divina Comedia, Diana, Giro, Lucero y Linder. Claro que sí, Rosa Cuchillo es una obra, ¿no? De Colchado, si mal no recuerdo, que efectivamente, pues, nos cuenta la historia de una mujer que está buscando a su hijo, me parece, al fantasma de su hijo, y que tiene mucho que ver con Dante Alighieri y la Divina Comedia, ¿sí? Tienen allí la edad contemporánea va más o menos del siglo XIX al siglo XX, y estamos hablando de la Revolución Francesa, y aquí tenemos el desarrollo de diferentes movimientos también, ¿no? En lo que es la Edad Moderna se desarrollaron el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración. El movimiento neoclásico viene de la Ilustración. En el caso de la Edad Contemporánea, ya tenemos el Romanticismo, el Realismo, ambos en el siglo XIX, y la Vanguardia, que corresponde al siglo XX, estamos hablando de los años 1900. Y allí tenemos una pinturita, jóvenes, no sé si alguien puede distinguir la pinturita esta de acá, la de la Vanguardia. ¿Alguien sabe cómo se llama esta pintura, este cuadrito? El Grito. Muy bien, El Grito, de Edvard Munch, ¿no? Ñor, Cariana, Eileen, efectivamente. Entonces ahí tenemos, miren ustedes, cómo la pintura de la época ya vanguardista, ¿no? Esto es de un alemán, trata de representar
lo que está sucediendo en ese momento. Chicos, chicas, principios del siglo XX tenemos la amenaza de la Primera Guerra Mundial, tenemos la amenaza del capitalismo también, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, este cuadro está tratando de plasmar todo eso. Hay una obra literaria que también pertenece al expresionismo, no alemán, pero el escritor sí lo hizo en alemán, escribió en alemán. ¿Se acuerdan cuál es la obra Jóvenes representativa del vanguardismo? Cuenta la historia de un joven que aparece convertido en un monstruoso insecto. Metamorfosis. Metamorfosis. ¿La metamorfosis de quién? Metamorfosis. Frank Kafka. La metamorfosis de Frank Kafka. Excelente, chicos, chicas. También es una obra expresionista de la vanguardia, recuerden ustedes, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, correcto, todos jóvenes, Linder, Zaira, Ariana, Diana, Sibel, Jennifer, y todos los que también hablaron allí por el altavoz, ¿sí? Correcto, todos. Entonces, ahí tenemos un cuadrito que nos va a servir para ubicarnos en el tiempo, para distinguir también los movimientos artísticos culturales, recuerden. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que es la Edad Antigua. Vamos a hablar de la literatura griega. Tienes ahí en primer lugar, fíjense ustedes, un mapa, ¿no? Porque es importante entender que Grecia es un país peninsular, ¿no? Hoy por hoy, en esta época, miren ustedes, la importancia que tuvo el mar en esos años, en esa época hasta el día de hoy, ¿no? Sobrevive prácticamente Grecia de su vínculo con el mar, de las cosas que puede extraer de ella. Industria naviera. Grecia tiene una gran industria naviera hasta el día de hoy. No sé si han oído, jóvenes, hay un millonario que ya murió hace varios años. ¿Alguien sabe, alguien ha oído alguna vez de Onassis? ¿Han oído mencionar alguna vez a Aristóteles Onassis? Ese nombre. Le bajan el dedo ahí a Aristóteles Onassis. Es un personaje bastante cuestionable, hay que decirlo, pero fue un gran empresario naviero de su época, porque Grecia sobrevive de eso, ¿no? Hasta el día de hoy, imagínense ustedes, ¿sí? Entonces, es necesario entender esto porque el día de hoy, por ejemplo, vamos a revisar Ilíada. Y en Ilíada tú sabes que son un grupo de guerreros que se van a Troya. Miren ustedes todo lo que tienen que atravesar, ¿no? Los guerreros son más o menos de esta región, de la región del Peloponeso, de la región del Ática, y se dirigen hacia Troya. Entonces, allí se van a encontrar con varias islas, todo este lugar es marítimo. Recuerden otra cosa importante sobre este periodo es pues que no existe imperio griego, ¿no? No existió imperio en realidad hasta la llegada de Alejandro Magno, pero eso fue siglos después, en el 300 más o menos antes de Cristo, ¿no? Pero en la época de la Ilíada estamos hablando más o menos de el año 1000 antes de Cristo, ¿sí? La mítica guerra de Troya se habría desarrollado hacia el año 1000. Pues no existía imperio, todos eran reinos individuales, ¿no? Reinos particulares que tenían pues su propio gobernante, su propio rey, y eso lo vamos a observar también en Ilíada, ¿no? La literatura griega se considera original. ¿Original por qué? Porque recuerden ustedes, jóvenes, que crearon prácticamente sus propias disciplinas, crearon prácticamente sus propias teorías, ¿no? Sus propias obras artísticas. Entonces, se considera que son como que los primeros que empezaron a crear cultura, ¿no? Hay que tener bastante cuidado de todas maneras con eso, chicos, chicas, porque ustedes saben que de todas maneras siempre hay influencias, ¿no? No es que los griegos hayan surgido de la nada y todo lo hayan hecho solitos, tampoco es la cuestión. Pero el hecho es que lograron un grado de originalidad, ¿no? Muy diferente, muy distinto a los de otras culturas, ¿no? Crearon sus propias instituciones. Recuerden ustedes que nosotros le debemos esto de la democracia, por ejemplo, a los griegos. Democracia, entre comillas, hoy en día ya en verdad no sé qué significa eso, pero digamos que hubo esta cuestión, ¿no? Crearon sus propias clasificaciones, los géneros literarios, las figuras literarias. El primero que empieza a estudiar todo eso, por ejemplo, es Aristóteles, que fue el gran filósofo griego de la antigüedad, hasta maestro de Alejandro Magno llegó a ser, recuerden ustedes, ¿no? Entonces, por eso se considera que la literatura griega es original.
Universal porque llega a expandirse, y no solamente eso, sino que las obras que se producen en la literatura griega van a llegar a ser identificables. Todos nos podemos identificar con las historias, por ejemplo, que crearon los griegos, ¿no? Va a trascender, no va a quedar solamente en lo griego, sino que va a trascender al mundo, ¿sí? Y va a originar esto que hemos mencionado, lo de la cultura occidental, se va a extender por el mundo. Y todos vamos a ser capaces de sentirnos identificados con muchos personajes, por ejemplo. Y en el caso de formativa es porque aquí se inicia todo. Con Ilíada y con Odisea es donde se inicia la literatura occidental. Que dicho sea de paso, es la que nosotros estudiamos, jóvenes. Nosotros estudiamos la literatura occidental que inicia en Grecia, que abarca Europa, ¿no? Que llega a nuestro continente. Existe la literatura oriental, que es riquísima, que es bellísima. Nosotros de repente por ahí alguna cosita vamos a mencionar, pero no lo estudiamos, ¿no? La literatura que viene de Oceanía o la literatura que viene de África, tampoco la estudiamos desgraciadamente, conocemos muy poco incluso, ¿no? Entonces nosotros en lo que nos vamos a detener es en la literatura occidental, ¿sí? Tenemos aquí a Homero. Homero es el primer escritor que vamos a revisar, pero antes de eso vamos a ver las etapas de la literatura, ¿sí? Las etapas de la literatura. A ver, voy a ver si se puede cambiar esto a un Wordcito. Dime, Miguel. No me acuerdo de qué filósofo era que no se había registro de sus escritos, que él no escribía, sino era su discípulo el que escribía lo que él decía. ¿Era Sócrates? No me acuerdo. Exacto, ese es Sócrates. Sócrates se dice que no tuvo ningún texto, el que recopiló todo fue Platón. Platón es el hijo putativo, iba a decir, el pupilo, el discípulo, ¿sí? Efectivamente, ¿no? Sócrates no escribió, pero Platón sí recopiló todo en los diálogos, los famosos diálogos de Platón, ¿no? Es un libro que se estudia para la literatura, por ejemplo. No sé cómo poner acá. Ya, lo voy a escribir acá nomás, chicas. No sé cómo ir al Word. No me sale. A ver, ventana. Pantalla completa. No sé. Entonces lo voy a escribir acá nomás, será. Pues, ¿qué vamos a hacer? Ya está. Esto lo van a ir copiando, por favor, en algún lugar. Voy a ir escribiéndolo en el... Voy a ir escribiéndolo en el chat nada más, jóvenes. No tuvo miedo al destino. Grandes filósofos que surgieron en Grecia. Bueno, están Sócrates, Aristóteles, Platón, ¿no? Otros ya más vinculados a las matemáticas, Euclides, Pitágoras, ¿no? Ellos también estaban vinculados a la filosofía. La filosofía es la madre de todas las disciplinas, jóvenes, ¿sí? No caigas en esos discursos baratos que dicen, no, la filosofía no sirve para nada. La filosofía es la madre de todas las disciplinas. Acuérdense de eso, ¿sí? Entonces, hay muchos muy importantes, filósofos muy importantes en la antigüedad griega. Entonces, vamos con los periodos de la literatura griega. El periodo más antiguo, jóvenes, es conocido como periodo jónico o arcaico. ¿Sí? Es el periodo más antiguo, que data más o menos del 800-700 antes de Cristo. Arcaico significa antiguo, entonces ahí ya es tu asociación, ¿sí? El periodo jónico arcaico va a tener desarrollo de dos géneros literarios sobre todo. En primer lugar, el llamado género lírico, es decir, la poesía. En el género lírico vamos a tener a dos representantes. Ahí lo estoy colocando, ¿sí?
En el primer periodo jónico o arcaico se desarrolló el género lírico y el género épico. En el caso del género lírico, que es la poesía, hubieron dos representantes, dos exponentes. El primero de ellos se llama Safo, la primera exponente que revisamos, ¿sí? Safo era una poeta que escribió sobre todo odas y epitalamios. ¿Qué son las odas? Son poemas que expresan alabanza. Safo tiene un poema muy importante, por ejemplo, que se llama Oda a Afrodita. Afrodita, jóvenes, es la diosa de ¿qué? ¿Te acuerdas? Belleza. De la belleza, ¿no? Vinculada también al amor, ¿sí? Muy bien, Grecia, Edith, ahí está Grecia tenía que ser también, ¿no? Entonces, Safo escribe oda a Afrodita, por ejemplo, y también escribe epitalamios. Y epitalamios, jóvenes, dice, unas composiciones que se entonaban al pie del lecho nupcial de los recién casados. Eran como que canciones compuestas, pero para los recién casados, ¿no? Entonces, ese es el caso de Safo. En el caso de Píndaro, él es otro autor de esta época, y Píndaro tiene una colección de poemas dedicados a los ganadores de las competencias deportivas jóvenes que en la antigua Grecia eran varias. Los griegos, todo era motivo de juegos, todo era motivo de competencia deportiva, incluso en las guerras se hacían treguas para llevar a cabo las competencias deportivas. Ese es Píndaro componiéndole a los ganadores de estas competencias. Esos son los epinicios, ¿sí? Son un conjunto de poemas dedicados a los ganadores de estas competencias deportivas. Chicos, chicas, hasta nosotros, hasta nuestra actualidad, ha llegado una celebración deportiva de esa época, que se celebra ahora cada 4 años. ¿Te acuerdas tú? El año pasado se desarrollaron Los Juegos Olímpicos. efectivamente los Juegos Olímpicos, ¿sí? El año pasado tuvo una controversia respecto a la inauguración, recuerden ustedes, de los Juegos Olímpicos. Esos Juegos se supone que se celebraban en la antigua Grecia, ¿sí? En Olimpia, en una ciudad llamada Olimpia, en honor al dios Zeus. Entonces, muy importante, no se olviden, por favor, también esto de las competencias en la antigüedad. Entonces, Homero, miren ustedes, habría pertenecido a esta etapa, pero él no desarrolló lírica, por lo menos no se le ha registrado tanto así, sino que él desarrolló el género épico. Y en el género épico no solamente tenemos a Homero, tenemos a otro que es bien importante, chicas, Hesíodo, ¿sí? El primer gran representante del género épico es Hesíodo, que tiene un libro que se llama Teogonía. Teogonía, teo, ya sabes tú qué significa Dios. Agonía viene de la palabra agón, que significa lucha, la lucha de los dioses, el surgimiento de los dioses, una cosa así se puede interpretar. Entonces, en Teogonía se te cuenta la historia de la mitología griega, de toda la genealogía de los dioses, y empieza con una primera generación. Jóvenes, ¿se acuerdan ustedes quiénes son los dioses de la primera generación de divinidades griegas? ¿Alguien sabe quiénes son? Gea, ellos. Muy bien, Gea. ¿Y quién más? Gea y Urano. Excelente, chicos, chicas. Muy bien, Sheila, muy Urano. bien. Gea y Urano. Ellos son la pareja primigenia. Ellos son la primera pareja, que surgieron, dice, de un caos, ¿no? De una especie de desorden. Surgieron estos dos. Gea, que es la diosa tierra, y Urano, que dice es el dios de los cielos, ¿sí? Entonces, ellos se van a juntar y van a tener diferentes tipos de hijos. Uno de esos grupos de hijos son los llamados titanes, ¿sí? Tienen unos hijos gigantescos que son los titanes. Y dentro de los titanes van a tener a este hijo. A Cronos y a Rea. Muy bien.
Son 12 titanes, 6 varones, 6 mujeres, pero los que se van a juntar son estos dos, Cronos y Rea, ¿sí? Se van a juntar y ellos también van a tener hijos. ¿Quiénes son esos hijos? Ahí recién vienen los olímpicos. Hades, Poseidón, Hades, Hera, Poseidón, Hera, Bestia, Demeter, Demeter, Poseidón, Zeus, Zeus, Demeter. Zeus. Sí. y ya está. Son Demeter. 6 hijos. Demeter, ahí está. Muy bien, entonces son 6 hijos, 6 varones, 6 mujeres, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, el mito dice pues que siempre hay esto de sacar del poder al padre. Toda la vida, jóvenes. Miren ustedes hasta cómo es la mitología. Entonces, Urano no dejaba en paz a Gea. Todo el tiempo quería estar con ella y Gea tenía muchísimos, demasiados hijos. Una serie de criaturas ahí que aparecen en la mitología. Entonces Gea ya no quiere más hijos, ya no quiere más cerca a Urano, ya está harta, como quien dice. Le pide ayuda a uno de sus hijos para que por favor la libre de esta situación, ¿no? Y en eso Cronos es el hijo que va a decidir ayudar a la madre. En una de esas que Urano, el padre, viene a juntarse, dice, con Gea, Cronos sale de su escondite con un cuchillo y le corta los testículos divinos al dios Urano y arroja, dice, los testículos al mar. De ahí dice que dio origen a la diosa Afrodita. Muy No, de ahí. bien. Efectivamente, Sheila Lucero, del lugar donde cayeron, dicen los testículos sagrados del dios, surgió, Cayó al mar. cayó al mar, de esa espuma salió la diosa Afrodita, la diosa de la belleza, ¿sí? Eso pasó con Urano, entonces miren ustedes cómo esta cuestión simbólica de castrarlo, ¿no? De quitarle su virilidad, también significa que se quedó sin poder. Él ya no es respetable, entonces él tiene que cederle su puesto a alguien más. Se les ha enviado al Tártaro por Cronos, el hijo asume el poder. Cronos tiene miedo, así como él sacó del poder a su padre, él también empieza a tener este miedo de que sus hijos lo saquen del poder. Y efectivamente eso sucede, chicos, chicas, ¿no? Y es por eso que empieza a hacer, ¿qué cosa, Cronos? ¿Qué empieza a hacer? Comerse sus hijos. Tragarse a sus hijos, comerse a sus hijos, ¿sí? Voy a buscar pinturas, jóvenes, porque estas pinturas de Cronos... Si no me equivoco, ese es el mito de Cronos, ¿cierto? Exactamente, el mito de Cronos. Acá tenemos varios, les voy a poner, aprovechando que estamos por este medio y que podemos buscar rapidito, les voy a poner algunas imágenes. Hay 2 pinturas que a mí me encantan de Cronos. La representación de Cronos en la pintura. Miren ustedes este de acá. A ver. ¡Y qué cruel miren! Miren este anciano devorándose ahí a la criatura, es una cosa alucinante. Este es de Rubens, ¿sí? Este de acá es de Rubens. Y este es todavía más aterrador, este es de Goya, chicos, chicas. Pintura de Goya, español, de 1700. Miren ustedes esa cosa portentosa, mucho más violenta, con el rostro enloquecido y ahí, ¿no? Tragándose el torso del hijo. Ahí tenemos estas pinturas. Sí, eso es lo que quería. Claro que sí. La clase de literatura debe que servir para algo. Ahí está. Y hay más, ¿no? Representaciones un montón. Acá un acercamiento. ¡Qué terrible! Esta es otra cosa. Este es cuando le cortan las alas a Cupido, pobrecito. No, esta es otra cosita. Pero ahí está. Mucha violencia, jóvenes. ¿Sí? La de Goya. Mira también. Uy, Goya me encanta. Goya tiene unas cosas pero sensacionales. Entonces, ahí está. Ahí tenemos. Fíjense ustedes cómo estos mitos están también representados, ¿no? No pensé que sería tan cruel, profe. Dime. No pensé que las imágenes serían tan crueles. Son crudas, son terribles, ¿sí? A veces la pintura es así, a veces, y eso es lo bello también de la pintura, cómo logran capturar, ¿no? Ese dolor, esa crueldad, es hermoso, ¿sí? Y eso también hace la literatura, pero con palabras, ¿no? Los autores lo hacen con
con pinturas, etcétera, etcétera. La literatura lo hace con palabras, ¿sí? Muy bien, entonces ahí tenemos, fíjense ustedes, ahí teníamos un poco pues de lo que pasa con Cronos, ¿no? Que empieza a devorarse a sus hijos y simbólicamente ya sabemos, chicos, chicas, ¿qué representa Cronos? ¿Qué representa? ¿Quién devora? ¿Quién nos devora? Vamos envejeciendo, vamos... ¿La edad? La ¿Quién muerte. nos devora? No es la muerte, es algo que va pasando. Muy bien. El tiempo. El tiempo. Muy bien, Emily, muy bien, Sheila, muy bien, Edith. El tiempo, ¿sí? Muy bien, Linda, muy bien, Adriana. Claro que sí, el tiempo. Entonces representa el tiempo Cronos, ¿no? Saturno, su nombre en latín. Entonces, empieza a devorarse a sus hijos, pero la madre Rea se compadece del hijo menor, se dice, ¿no? Y ese hijo menor es Zeus, que va a ser criado, recuerden ustedes, escondidas, lejos, lejos del padre, ¿no? Para que no sepa de su existencia, para que no corra la misma suerte. Y Zeus, con el tiempo, ya cuando se vuelve muy poderoso, va a terminar enfrentando a su padre, lo va a vencer y él se va a volver el nuevo ser más poderoso. Recuerden ustedes el dios del trueno, muy bien Lucero, muy bien Linda, ¿no? El dios que es representado pues con un rayo, este dios que se dividió el mundo junto con sus hermanos, recuerden ustedes Hades y Poseidón. Todo eso aparece en Teogonía de Hesíodo, jóvenes, que es un libro que se lee hasta el día de hoy, así que si te interesa la mitología, bienvenido sea, ahí lo puedes conseguir, ¿sí? Muy bien, entonces, Él se- ya, dime, hija. Que si él se casa. Zeus se casa, ya saben ustedes, con su propia hermana, ¿no? Con Con Neera, claro, porque también recuerden, chicos, chicas, en la antigüedad se tenía esa idea un poco de mantener la pureza de la sangre, el estatus a través de matrimonios con familia, ¿no? O sea, esa censura de la familia viene un poco después, pero antes. Y los dioses, porque son divinidades, ellos están más allá del bien y del mal, ¿no? Entonces a ellos como que no se les puede juzgar, ¿sí? Entonces tenemos ahí el caso de la literatura jónica o arcaica, que es la más antigua, recuerden ustedes, de la literatura griega. Safo, Píndaro, Hesíodo y Homero, ¿no? Homero que tenemos allí. Ahora es pecado, desde un punto de vista religioso, es considerado pecado. Desde un punto de vista biológico, ¿no? Como que hay cierto problema también en el tema de las relaciones entre familiares. Se sabe que nacen pues con enfermedades o con algún tipo de dificultad. De repente no una primera generación, pero de repente más adelante, ¿no? Recuerden ustedes que eso pasó pues con la realeza europea durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo, ¿no? Que nacían con una serie de enfermedades. La dinastía de los Habsburgo española desapareció, recuerden ustedes, debido, ¿no? Muy bien, Diana, el famoso Carlos el Hechizado, efectivamente, ¿sí? Carlos el Hechizado que con él terminó la dinastía. Imagínense hasta dónde llegó esas relaciones, cosillas que pasan, ¿no? Linder, lo social, claro, la condena social también, ¿no? Ahora es un tabú. Y sin embargo sigue sucediendo, jóvenes, ¿no? Todas estas historias que hay sobre relaciones entre familiares que hay, ¿no? Hasta en las familias más cuidaditas, hasta en las mejores familias, como dices, hasta en las mejores familias. Y en las peores también, chicos, chicas. ¿Cuántas cosas pasan ahí al interior de nuestras familias? Acuérdate de las historias, acuérdate de las historias de tu familia nomás, ¿sí? Muy bien, 100 años de soledad, claro que sí, Angela, ahí está el tema del incesto, ¿no? Miguel Linder, sangre azul, sangre rosa, eso parece para un libro, ¿eh? Sangre azul, sangre rosa, sangre azul, sangre rosa. Muy bien, vamos a continuar entonces, ¿sí? Lucero, ya vamos a llegar a eso de repente, porque también hay estas historias, ¿no? Sobre cuestiones a la fuerza, ¿sí? Pero también hay relaciones que completamente racionales, ¿no? Mario Vargas Llosa, nada más para hablar de un caso famoso de relación entre familia. Mario Vargas Llosa se casó con su prima. Recuerdan ustedes, ¿no? Y durante bastantes años estuvieron casados como 45 años, creo, ¿no? Entonces, no está muy lejano de nosotros, ¿sí?
Sí, porque tenían una enfermedad, ñurca. Esa enfermedad creo que se llamaba hemofilia. Creo que se llamaba hemofilia y por eso sí, parecían azules, ¿no? Y ellos decían, sangre azul. No, señor, no sangre azul, es una enfermedad. No, que están enfermando. Imagínense, ¿sí? Linder prefirió ser feliz. Ya vamos a discutir de Mario Vargas Llosa y sus cosas. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a retomar, porque si no ahorita la hora se nos acaba y nosotros más con el chisme literario, más con el chisme literario. Homero. De Homero se sabe muy poco. Imaginarán ustedes porque ha pasado hace muchísimo tiempo, ¿no? La historia de este señor, entonces muchas cosas se han perdido desgraciadamente en el tiempo. Se sabe, se ha estudiado que más o menos vivió hacia el siglo 8 a.C., estamos hablando más o menos del 700, que perteneció a una época donde todavía la literatura griega se estaba formando, ¿no? Y en una época en donde todo se transmitía de forma oral. Todavía escritura no se utilizaba. De hecho, se cree que Ilíada y Odisea fueron composiciones originalmente compuestas para oyentes, recuerden ustedes, ¿sí? Compuestas para personas que escuchaban estos relatos, ¿no? Más que escrito. Luego ya con el tiempo, más o menos en el siglo V o IV me parece, a un rey se le ocurrió, hay que pasarlo a texto escrito, y recién en esa época se pasó a texto escrito, ¿sí? Entonces, eso por un lado no debes olvidar, composiciones orales en su origen. Ilíada y Odisea son las epopeyas homéricas más conocidas, ¿no? Por ahí que algunos escritores, algunos estudiosos dicen que tienen más trabajo, pero estas son las importantes. El objetivo de las epopeyas homéricas habría sido celebrar la Edad Heroica. La Edad Heroica es una época que se considera, ¿no?, que coexistieron seres humanos y divinidades, y que también tenía acciones o hazañas muy importantes, donde los hombres daban sus vidas, sacrificaban su vida por los demás, ¿no?, para salvar a sus pueblos, etcétera, etcétera. Entonces, se considera que uno de los objetivos de estas epopeyas homéricas, ¿sí?, fue celebrar esa edad heroica, esa edad ya desaparecida. Homero, hay que tener bien en claro, jóvenes, le va a cantar a un tiempo pasado para él, ¿sí? O sea, Homero él es del más o menos 700 antes de Cristo. La guerra de Troya habría sido, pónganse, en el año 1100 antes de Cristo, como 3 siglos atrás anterior todavía a Homero, ¿sí? Pero la guerra de Troya también no se sabe muy bien si fue verdad, si es solamente ficción, ¿no? Si realmente existió. Ha habido investigaciones, hay estudiosos que han determinado que existió Troya en lo que hoy es Turquía, por ejemplo, sería un pueblito ahí en alguna región de Turquía. Sí existe esos estudios, pero tiene mucho de mito, tiene mucho de fabuloso. Recuerden ustedes esto de la guerra de Troya, ¿no? Entonces, el fondo común de Ilíada y Odisea es la guerra de Troya. En Ilíada se representa cierto episodio de la guerra de Troya, cierto episodio pequeñito nada más, mientras que en Odisea ya se muestra a un héroe participante de la guerra de Troya que lo que busca es volver a su hogar, ¿no? Pero que el contexto, el fondo común de ambas epopeyas es la guerra de Troya. Representa un mundo aristocrático y señorial con un ideal en el pasado, como les he dicho, ¿no? Un poco que Homero le canta a una época que ya fue, ¿sí? Que ya sucedió y que idealiza, porque eso suele pasar también con la literatura, jóvenes. Los escritores, los compositores, lo que hacen es idealizar el pasado. Eso es lo que hace muchas veces también la literatura nosotros mismos, ¿no? Seguramente has escuchado esta frase que dice todo tiempo pasado fue mejor. Algo de eso hay en Homero, ¿sí? Él piensa como que siente que su época no es tan buena, que todo tiempo pasado fue mejor y por eso celebra, canta esa época. Donde los personajes principales de Ilíada y Odisea son aristócratas, ¿sí? Son gente de la nobleza. Acuérdate tú, Ilíada, Aquiles es el rey de los Mirmidones. En Odisea es Odiseo, Ulises, rey de Ítaca. Todos son gente de la nobleza, ¿sí? Ahorita voy con las preguntas, chicos, chicas, que están haciendo preguntas bien interesantes ahí en el chat. Un ratitito voy a terminar, por favor, con la diapositiva y luego voy con sus preguntas, ¿sí?
Tienes ahí la composición, está dividido, recuerden ustedes, Ilíada y Odisea en 24 cantos o rapsodias, y está escrito como si fuera un gran poema. Esa es otra cosa que muchas veces olvidamos. Ilíada y Odisea en realidad son como poemas, ¿no? En el caso de Ilíada, es un poema que tiene más o menos 15.000 líneas. Chicos, chicas, 15.000 versos en el caso de Ilíada. Y en el caso de Odisea son como 12.000, un poquito más, ¿sí? Para eso necesitan medir, para eso rima, todo en griego antiguo, recuerden ustedes, ¿sí? Entonces, los estudiosos han determinado que esos versos tienen una medida. Esa medida es el hexámetro. Y el hexámetro, ¿cuántas sílabas tiene? Tiene 16 sílabas, ¿sí? Por si acaso, apúntalo por ahí. Entonces son composiciones que parecen poemas y que tienen 16 sílabas. Cada verso, cada línea tiene 16 sílabas cuando se silabea. Eso es el hexámetro. Eso utilizaron para componer Ilíada y Odisea. Lo otro es el epíteto. La figura predominante en estas epopeyas homéricas, Ilíada y Odisea, es el epíteto. El epíteto es una figura literaria que caracteriza, ¿sí? Entonces, tú recordarás que, por ejemplo, a Aquiles se le conocía como un guerrero que era muy rápido. Y por eso este guerrero que era muy rápido, jóvenes, ¿cómo se le llamaba? ¿Te acuerdas? ¿Cuál era el epíteto que caracterizaba a Aquiles en la guerra de Troya, en la batalla de Troya? ¿Alguien se acuerda? Tiene una denominación. Talón de Aquiles. Lo voy a colocar por acá. El talón de Aquiles es su punto débil, ¿sí? Ah, ya lo están poniendo Bárbara, Angeli, José. Muy bien, el de los pies ligeros, efectivamente, el de los pies ligeros, porque era muy rápido. Ese es un epíteto, por ejemplo, que utiliza Homero para caracterizar a Aquiles, el de los pies ligeros, ¿sí? Muy bien, Angeli, Bárbara, José, Juni. Y, por ejemplo, Odiseo era el fecundo en ardides, fecundo, ¿no? Se le ocurrían rápidamente los ardides. ¿Qué cosas son los ardides? Las trampas, los engaños, ¿sí? Porque recuerden ustedes que Odiseo tiene que apelar al engaño, a la trampa para escapar, para sobrevivir de muchas cosas, ¿no? Problemáticas que le sucedían a Odiseo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la importancia del epíteto en las epopeyas homéricas, ¿sí? Como seguramente ya me van a dar el acceso, jóvenes, a su Classroom, voy a subir todo este material, toda esta información, ¿no? De todas maneras, traten de ir apuntando lo que estamos mencionando. Rapidito voy a leer algunos de los comentarios que habían estado dejando, por favor, en el chat. Dice entonces, Bárbara, la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría, ay, chicos, chicas, hay un libro que les recomiendo. Lo voy a dejar por acá y espero que por ahí lo revisen. A lo mejor ya está en internet, chicos, chicas. El infinito en un junco de Irene Vallejo, ¿sí? Allí te cuenta la historia del libro. La historia de cómo los libros eran objetos preciosos en la época antigua, ¿no? Entonces, la Biblioteca de Alejandría efectivamente quedó en lo que hoy es Egipto, ¿sí? En lo que hoy es Egipto. ¿Y cuándo se funda la Biblioteca de Alejandría? Cuando uno de los generales de Alejandro Magno se apodera, se queda con ese lugar, se queda como el rey de Egipto. Entonces él, que era griego, porque era uno de los generales de Alejandro Magno que murió, ¿no? Esto ya fue después de que Alejandro Magno muere, él manda a construir no solamente una biblioteca, sino también una academia, chicos, chicas, ¿sí? Allí en Egipto. Y esta biblioteca, pues, es la famosa Biblioteca de Alejandría. Entonces, la Biblioteca de Alejandría guardaba todo el conocimiento de su época. Estamos hablando de qué años, más o menos, 300, 200 antes de Cristo, ¿no? En Egipto, recuerden ustedes esto en Egipto. Entonces traía, dice que compraba, conseguía, hasta matar, chicos, chicas, para conseguir libros, ¿no?
para nutrir esa biblioteca, que desgraciadamente sufrió varios incendios, efectivamente, Lucero, Linder, ¿no? En algunos momentos, pues, producto de tantos accidentes, recuerden ustedes que en ese tiempo no existían, pues, la electricidad, entonces todo con vela, había que ser muy cuidadoso. Y lo otro, pues, cuando llegaban las invasiones, porque Alejandría sufrió varias invasiones, entre ellas la de los romanos en determinado momento, ¿no? Julio César se dice que mandó a quemar en determinado momento la biblioteca de Alejandría. Por Dios, qué dolor, chicos, chicas, ¿cómo puede ser? Pero son cosas que pasan, ¿no? Cosas de la historia, de la literatura, de los libros. Antropología, sí. Lo que estudia los restos, arqueología, recuerden ustedes, ¿sí? Entonces, se supone que en la biblioteca de Alejandría todo el conocimiento de su época, ¿no? Todo el conocimiento de su tiempo, en literatura, en matemáticas, en ciencias, ¿no? Ciencias, lo poco que se había desarrollado en esa época, filosofía seguramente sobre todo, ¿sí? Académicos, literarios, claro que sí, porque textos académicos existen desde los griegos, ¿no? Lo que les he dicho, Aristóteles en Poética, por ejemplo, donde analiza los géneros literarios, ese ya es considerado un texto académico, ya puede considerarse un texto académico, ¿sí? Muy bien, eso entonces para hablar un poquito de la Biblioteca de Alejandría, jóvenes, y traten de revisar de repente ese librito que les he mencionado de Irene Vallejo, que es una escritora española que estuvo aquí en el país hace no mucho tiempo. ¿Cuándo fue? El año pasado estuvo en noviembre. Hizo una conferencia en el Centro Cultural de la Católica, ¿sí? Libre, gratis, chicos, chicas. ¿Cómo se llama? Métanse en las páginas, pónganle me gusta ahí en todas las páginas culturales que puedan, chicos, chicas, porque hay un montón de eventos libres que no se conocen y la gente no va por desconocimiento, ¿no? Entonces, ese era un evento libre, tú podías ir con tu libro que te lo firme ahí la autora, ¿no? Yo fui, pero había demasiada gente y ya no me firmó mi libro ya. El infinito en un junco, es la historia de los libros, para los que les interese. Muy bien, voy a sacar esto de acá porque no sé por qué no aparece, creo que es porque he utilizado un predeterminado. Y ahora voy a poner otra cosa. A ver, vamos a ver. Miren esta que grita por acá. Ya está, ahora sí pueden ver, ¿verdad? Lo podemos ver. No sé por qué no lo puedo agrandar. Bueno, tendrá que ser así, a ciegas. Ya está. Muy bien, aquí tenemos entonces Ilíada, jóvenes, el argumento de Ilíada, que recuerden ustedes solamente nos cuenta un episodio de la guerra de Troya, no nos cuenta todo el desarrollo de la guerra, ni siquiera nos cuenta el origen, nos cuenta un episodio pequeñito que sucedió en el último año de la guerra, ¿no? Se supone que esta guerra de Troya, ¿cuánto tiempo duró, jóvenes? ¿Te acuerdas? ¿Qué dicen los mitos? ¿Cuánto tiempo duró la guerra de Troya? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? 10 años. Efectivamente, se supone que duró 10 años, ¿sí? Entonces, en Ilíada solamente se nos cuenta lo que sucedió en un lapso de 51 días en el último año de la guerra. O sea, en el 10º año de la guerra sucedió algo en un lapso de 51 días y eso es lo único que se nos narra, se nos relata en Ilíada de Homero, ¿sí? Que hay muchos mitos alrededor, pero Ilíada de Homero, recuerden ustedes, solamente un episodio. Entonces, Ilíada empieza con una peste. Una enfermedad que se cierne sobre un ejército, porque están peleando dos bandos, como suele suceder en una guerra, chicos, chicas. Me dicen, por favor, quiénes se enfrentan en la guerra de Troya. ¿Cuáles son los dos bandos que se Troya enfrentan y Esparta. en Troya?
A ver, por un lado tenemos a los troyanos, ¿sí? Los troyanos, también llamados teucros, ¿sí? Los troyanos se van a enfrentar contra los aqueos. Muy bien, Juni. Muy bien, ahí está. Los aqueos y los troyanos. Los troyanos eran llamados teucros, mientras que los aqueos son llamados griegos, ¿sí? Son denominaciones que utilizaban en esa época, ¿no? Y así han quedado, ¿sí? Entonces, ya está. Entonces, ¿qué sucede? Estos dos bandos se van a enfrentar debido, y ahí vamos con un mito, chicos, chicas, porque esto, el origen de la guerra de Troya, es un origen mítico, que seguramente tú conoces. Lo voy a colocar por acá y a ver si te acuerdas. El mito de la manzana de la discordia, ¿sí? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe el mito de la manzana de la discordia? Para que lo pueda contar. Creo que era de que había una... Primero levantó la mano Ariana, Lucero. Luego continuamos contigo, por favor, Lucero, ¿sí? A ver, Ariana, algunas cositas nomás, ¿sí? ¿Te acuerdas de qué se trataba el mito de la manzana de la discordia? Así que a Paris le dieron a decidir de cuál de las 3 diosas era la más bonita y Afrodita le dijo que si le elegía a ella, le iba a dar la chica más linda de la tierra. Ya está, ahí tenemos una parte, hay un juicio, una competencia, ¿no? Hay un príncipe, Lucero. Primero Lucero y luego Diana, por favor. ¿Algo que aumentar, Lucero? La que dio la manzana era una diosa, la cual se había molestado. Entonces puso la manzana que debía dársela a la persona más bella. Para eso la encontraron las 3 diosas y como no entre ellas se peleaban por saber cuál era la más bella, que era Atenea y Afrodita, se lo dieron a elegir a Paris. Ya está. Muy bien, Lucero, muy bien, Ariana. Diana, ¿algo que completar? Pues, agregando lo que dijeron mis compañeras, es que la causa de la ira de esa diosa que entregó la manzana de la discordia fue porque iba a organizarse una boda entre un rey y una persona mítica, y pues como a esa persona no la invitaron, dio la manzana. Eso ocasionó que Afrodita, Hera y una diosa más se peleasen, y como Zeus no quería decidir porque si no su esposa, su hija o su sobrina se iban a pelear, le eligieron a Paris. Ya está, muchas gracias, Diana. Nail, ¿algo que agregar o de repente recapitular? Que después de esto creo que se generó una guerra. Después de esto, ahí es donde se origina, ¿no? Muy bien, excelente, señoritas. Muchas gracias por la colaboración. Angelis, se estaban desarrollando unas bodas, se iban a celebrar unas bodas de Peleo y Tetis. Peleo, mortal. Tetis, una nereida del mar, es una ninfa del mar, ¿sí? Y Peleo y Tetis, ¿por qué son relevantes? ¿Por qué son importantes? Porque son los padres de este semidios y nuestro héroe principal de Ilíada, Aquiles, ¿sí? Se estaban celebrando sus bodas. Efectivamente, como habían mencionado muy bien jóvenes, una diosa no es invitada a la celebración, ¿no? Y esta diosa es la diosa de la discordia, ¿sí? Entonces ella quiere vengarse, muy bien, y quiere arruinar la celebración, y es por eso que decide mandar una manzana de oro, dice, con esta inscripción que muy bien mencionaron, la más hermosa, para la más hermosa, ¿no? Entonces todas empiezan a pelearse, digamos, ¿no? Por esta manzana, se consideran todas hermosas, todas bellas, ¿no? Que lo eran, definitivamente. Entonces, la lucha va a ser sobre todo entre, como bien mencionaron, la diosa Hera, ¿no? La diosa Atenea y la diosa Afrodita, ¿no? Las tres son las que más van a pelearse por esta presea. Y sucede pues que al principio Zeus iba a ser como que el juez de esta competencia, pero Zeus no es imparcial. Jóvenes, ¿por qué Zeus no puede ser el juez de esta competencia? Miguel.
Porque su esposa era. Muy bien. Entonces, chicos, chicas, nepotismo. Nepotismo, no puede ser, ¿no? No va a haber imparcialidad en Zeus, entonces él no puede ser. Pero él decide, muy bien Angeli, muy bien Miguel, él decide que sea un mortal que dice que era muy bello. Ya ustedes también lo han mencionado, príncipe troyano, ¿no? Paris, ¿sí? Entonces, las diosas se alegran, jóvenes, cuando se enteran que Paris va a ser el juez. Se alegran porque saben que los seres humanos son fáciles de seducir, son fáciles de engañar. Entonces empiezan a hacerle ofrecimientos a Paris, ¿no? Para que las dé, pues, como ganadora, ¿no? Cada una de ellas le va a ofrecer algo. Entonces, Hera, jóvenes, ¿qué le ofrece? Sheila. Hera le ofrece riquezas, Atenea sabiduría y Afrodita le ofrece a la mujer más bella del mundo. Ahí está, muy bien. Milagros. Hera le ofrece poder, ¿sí? Le ofrece poder. Yo te voy a dar poder, tú vas a poder manejar, vas a poder manipular a los demás. Mira tú lo que le ofrece Hera, ¿sí? Atenea, que es la diosa, pues, nosotros ya sabemos de qué. Le ofrece precisamente... De la sabiduría. Muy bien, Lucero. Te ofrezco sabiduría, muy bien, Angeli, ¿sí? Pero dice que la diosa Afrodita era la que conocía la verdadera debilidad de los hombres, ¿no? Afrodita le ofrece el amor, chicos, chicas. Miren ustedes el mensaje subterráneo que hay sobre el amor. ¿Sí? El amor de Helena. Exactamente, el amor de la mujer más bella, y esa mujer bella era Helena, ¿no? Pero Helena estaba casada con el rey de Esparta, ¿sí? Rey de Micenas, Esparta, el rey Menelao, muy bien Angeli, ¿sí? Entonces, sucede que Paris termina dando como ganadora a Afrodita, y eso va a explicar, chicos, chicas, por qué en la guerra de Troya, Atenea y Hera van a estar en contra de los troyanos, por el juicio de Paris, porque las ignoró y dio como ganadora a Afrodita. Y Afrodita va a apoyar a los troyanos, ¿sí? Entonces, por ahí también para que hagan la relación. Sucede entonces que Helena está casada con Menelao, conoce en determinado momento Paris a Helena, ¿no? Cuando va en una embajada, dice al reino de Menelao, la conoce, la diosa Afrodita inspira una pasión arrebatadora por esta mujer hermosa, y finalmente, pues, termina secuestrándola, termina raptándola, ¿no? Eso es lo que por lo menos dice una versión del mito. Entonces la secuestra, la rapta y se la lleva a Troya. Menelao, entenderás, queda pues dolidísimo con esta situación, ¿no? Sobre todo en su virilidad, porque acá la cuestión también tiene que ver con eso, ¿no? Se le han llevado a la esposa, le han secuestrado a la esposa, ¿no? ¿Cómo queda él como rey? Entonces él acude a su hermano, el rey Agamenón, el rey de Argos, ¿recuerdan ustedes? Entonces, el hermano Agamenón le dice, no te preocupes, Menelao, vamos a limpiar esa mancha, vamos a recuperar ese honor perdido, ¿no? Que significa, pues, que se hayan llevado, se hayan secuestrado a la esposa, y vamos a ir a la guerra en contra de Troya, ¿no? Vamos a declararle la guerra a los troyanos, vamos a recuperar, y más, ¿no? Porque nos han hecho esta indignidad. Y no solamente vamos a ir nosotros, ¿no? Agamenón, Menelao, voy a convocar a todos los reyes de la Hélade, ¿no? Esta región. Aquí, a ver, vamos a pasarla. Ahora sí lo voy a agrandar. Aquí. Esto de acá, ¿no? Se supone que los griegos salen de esta región, de la región de Esparta, de la región de Lática, ¿no? De Micenas, de estos lugares, y se dirigen a Troya, ¿sí? Ahí está. Van a tener que cruzar prácticamente el mar para poder dirigirse hasta Troya. Ya te imaginarás tú en todas las embarcaciones que necesitan, ¿no? Como te he mencionado, pues esta es una obra donde es bien importante también la presencia del mar, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el origen, ¿sí? De la guerra. Pero Ilíada, ¿cómo comienza? Comienza con esta cuestión
de la peste. Entonces, de repente, una peste asola, ¿no? Cae sobre el ejército griego, el ejército invasor, el ejército que hace mucho tiempo ya está sitiando a los troyanos, ¿no? Allí los tiene como que atrapados en su propia ciudad, ellos no pueden salir, ya han arrasado con otros pueblos cercanos, ya se han llevado riquezas, ya se han llevado esclavos, ¿no? Gente que encontraban, eso era esclavo para los ganadores, para los griegos. Entonces, ya han pasado varias cosas. Iliada, una enfermedad se cierne sobre el ejército de Agamenón, el ejército de los aqueos, y sucede pues que los reyes se preocupan ante esta situación porque empiezan a morir los soldados, nadie sabe el motivo, y se reúnen los reyes para buscar una explicación. Se le consulta al adivino, porque toda corte tiene su adivino. Recuerden ustedes la religiosidad de los griegos, ¿no? Ese adivino se llama Calcas. Entonces le consultan, Calcas, tú que lo sabes todo, una cuestión así. Dinos, por favor, qué es lo que está pasando, por qué está produciéndose esta enfermedad, por qué estamos muriendo en grandes cantidades. Entonces Calcas muestra miedo y explica, ¿no? Lo que pasa es que lo que yo voy a decir, ¿no? Tengo miedo de hablar porque lo que yo voy a decir va en contra del rey Agamenón. Y tengo miedo que el rey Agamenón me mate, me haga algo. Entonces, por eso es que no quiero hablar, dice Calcas. Y los reyes le dicen, no, tú no te preocupes, habla. Y el que más insiste con esto es Aquiles. Aquiles le dice, no te preocupes, tú habla, yo te voy a defender. Cualquier cosa que te suceda, yo te voy a defender, ¿no? Entonces Calcas se anima a hablar y empieza a explicar. Allí, en medio de esta reunión de reyes, empieza a explicar. Lo que pasa es que el rey Agamenón tiene en su poder a una muchacha que se llama Criseida, que es hija del sacerdote Crises, sacerdote de los troyanos del dios Apolo, que era el dios más importante, el que le rendían especial culto los troyanos, ¿no? Entonces, explica Calcas que Agamenón tiene en su poder a esta muchacha y el padre de ella, el sacerdote Crises, ha venido a pedir que por favor le devuelvan a la muchacha. Ha ido al campamento de Agamenón, le ha rogado trayéndole riquezas, ¿no? Que por favor le devuelvan a la muchacha, que es su hija muy querida, que le acompañe en su vejez, ¿no? Porque él ya está viejito, el sacerdote. Y Agamenón le ha contestado de muy mala manera, ha sido muy ofensivo, muy humillante, ¿no? Le ha dicho, tu hija nunca te la voy a devolver, es más, tu hija se va a morir calentando mi cama, lo bota, dice, prácticamente arrojándolo de su campamento. Entonces ha sido muy humillante el trato que le ha dado Agamenón a Crises, no le ha querido devolver a su hija, al padre. Entonces Crises ha ido a su templo, ha rezado al dios Apolo, y el dios Apolo, en respuesta por esta humillación a su sacerdote, nos está mandando la peste. Esa es la explicación que da Calcas de la enfermedad, ¿no? Que los está asolando, que los está matando, ¿sí? Entonces se supone, jóvenes, que lo más lógico ante esta situación es que Agamenón devuelva a la muchacha. Pero Agamenón no quiere devolverla, le gana el orgullo, ¿sí? Se deja dominar por su orgullo y dice, no, yo a esa muchacha me la gané en una batalla, porque así era, recuerden ustedes, consideradas botín de guerra, ¿no? Estos esclavos, yo me la gané en la batalla, yo no la pienso devolver, y le empiezan a insistir, ¿no? Le empiezan a tratar de, como quien dice, entre en razón. No lo logran y Aquiles ya se pone violento, empieza a ponerse violento y Agamenón también, hay una confrontación ahí. Entonces en determinado momento Agamenón se molesta y le dice, bueno, si tú quieres que devuelva a la muchacha, la voy a devolver, pero entonces yo necesito que alguien me restituya a mi esclava. A ti, Aquiles, te voy a quitar a tu criada Briseida, ¿no? Así como tú quieres que restituya, bueno, la voy a restituir, pero tú me vas a tener que dar a Briseida, le dice, ¿sí? La criada que tú tienes, la esclava que tú tomaste, ¿no? Luego de tal batalla, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde Aquiles se molesta muchísimo,
¿sí? Porque Agamenón va a despojar a Aquiles de su esclava Briseida, que él también se había ganado en la batalla, ¿no? Entonces, no considera justo esto, Aquiles, cómo es posible que tú me hagas este deshonor, mira tú lo que estás reclamando y mira tú lo que me haces, ¿no? A mí los troyanos no me han hecho absolutamente nada, yo he venido a luchar por ti, le dice Aquiles a Agamenón, ¿no? Tú me has convocado y yo he venido, pero yo no, a mí los troyanos no me han hecho nada. Y me tratas así, me haces este deshonor, entonces él ofendidísimo agarra y dice, no pienso participar más de las batallas. No pienso participar más de las luchas, no me interesa nada y se retira completamente, profundamente enojado. Ahí está la primera cólera de Aquiles, recuerden ustedes, ¿no? Y se refugia en su campamento. Si es que no llega no sé, los guerreros no llegan a las naves, incendian, hasta ahí no voy a participar, no me interesa, yo no voy a luchar más, ¿sí? Eso es lo que dice Aquiles. Llega a su campamento, jóvenes. En su campamento le ruega a su madre. Recuerden ustedes, él es hijo de una divinidad, es un semidios Aquiles, ¿no? Le ruega a su madre que por favor castigue de alguna forma a los aqueos, a los griegos. Llorando de cólera, Aquiles le pide a su madre que pierdan los griegos, ¿no? Anda donde Zeus, pídele por favor que apoye a los troyanos y que pierdan los griegos, ¿no? Porque mira tú la indignidad que me han hecho. Entonces la madre efectivamente se va donde Zeus y le hace este pedido, ¿no? Y Zeus escucha el pedido y de lo que estaban más o menos los griegos, aqueos ahí manteniendo la cuestión, manteniendo las batallas, van a empezar a morir, peor todavía con la peste, un desastre, el ejército de los griegos aqueos, ¿sí? Se va a arrepentir Agamenón, va a tratar de enviar una embajada, ¿no? Para ver si convence a Aquiles de reintegrarse, ¿no? Va a ir Odiseo en esa embajada, por ejemplo, recuerden ustedes, ¿no? A pedirle a Aquiles que regrese, que retorne, que lo necesitan. Va a haber un determinado momento una lucha entre Menelao y Paris, ¿no? Que habría podido definir la guerra, pero que finalmente pues no sucedió más. Va a haber también una confrontación entre Áyax y Héctor, ¿no? Porque eran como que los más importantes, Áyax aqueo, Héctor troyano, ¿sí? Pero todo esto va pasando y Aquiles sigue sus 13, como quien dice, ¿no? No está dispuesto a ceder y no está dispuesto a participar de la batalla. Entonces, cuando fueron en embajada Odiseo y otros a pedirle, por favor, a Aquiles que retorne a la batalla, quien estuvo ahí presente fue Patroclo, que dicen que era el amigo más querido y más amado que tenía Aquiles, porque habían crecido juntos desde pequeños, habían entrenado, habían pasado muchas cosas, así que había un lazo muy estrecho entre ellos. Ahí hay un montón de interpretaciones también jóvenes, ¿sí? Porque ya saben ustedes cómo era un poco la sexualidad en la antigua Grecia. El hecho es que Patroclo escucha este pedido, ve también que está perdiendo el ejército de los griegos, de los aqueos, y Patroclo le pide autorización a Aquiles para apoyar al ejército griego, ¿no? Para ayudarlo. ¿Qué se le ha ocurrido a Patroclo? Déjame utilizar tu armadura, déjame ir al ejército, ¿no? Al campo de batalla y déjame inspirarlos, déjame animarlos, por favor, porque están perdiendo, estamos muriendo, le dice Patroclo. Y acepta Aquiles, le da su permiso, efectivamente Patroclo va a la lucha, efectivamente los anima porque se pone la armadura del mismísimo Aquiles y el ejército de los aqueos, volvió Aquiles, imagínense ustedes esa emoción, ¿no? Entonces, Patroclo pues cumple su objetivo, pero el problema es que Patroclo no puede evitar participar de la lucha. Empieza a participar de la batalla y en determinado momento lo hieren por la espalda y luego ya Héctor lo va a terminar atravesando con su espada, lo va a terminar como quien dice rematando y va a darle muerte a Patroclo en la batalla, ¿no? Va a haber toda una lucha por recuperar el cuerpo. Imagínense ustedes, jóvenes, los griegos saben que tienen que recuperar el cuerpo de Patroclo y los troyanos saben que tienen que quedárselo. Es una lucha a muerte esa, ¿no? Y el problema es cuando recuperan el cuerpo de Patroclo, ahora ¿quién le dice a Aquiles que se murió Patroclo? Nadie quería decirle, todo el mundo se moría de miedo, porque todos sabían que podía tener pues una reacción tremenda Aquiles, ¿no? Ante la muerte de Patroclo.
Lo hacen, se logra, efectivamente, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues terminan diciéndole lo que ha sucedido a Aquiles y Aquiles no va a encontrar sosiego, no va a encontrar consuelo para su dolor, ¿no? Se va a volver loco de dolor, se va a ir pues inmediatamente donde la madre, implorar otra vez a la madre a que por favor le haga una nueva armadura, porque recuerden ustedes que Patroclo se había ido con la armadura de Aquiles, ¿no? Y le va a rogar pues que por favor, ¿cómo se llama? Le haga una armadura nueva, va donde el dios de las armas. ¿Qué hacen las armas, chicos, chicas, a las divinidades? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Quién es el dios que hace las armas? Hefesto, Miss. Muy bien, Mateo. Muy bien, Mateo. Efectivamente, Hefestos, ¿sí? Hefestos le hace una nueva armadura y así con esa nueva armadura, imagínense ustedes, Aquiles se va a la lucha, se va a la batalla, ¿sí? Entonces ahí Aquiles, ahora sí, él va a enfrentar a Héctor y Héctor, chicos, chicas, Héctor le quita la armadura a Patroclo y cuando le quita la armadura y se da cuenta de que no es Aquiles, porque él en un primer momento como que pensó que era Aquiles por la armadura, pero cuando se da cuenta que no es, que es Patroclo, y ya conocía, ya sabía de Patroclo, Héctor sabe que va a morir. Ya sabe que de todas maneras Aquiles va a buscar venganza y que va a morir. Ojo, Aquiles también todo el tiempo está recordando que él va a morir joven y que va a morir en esa guerra. Esa también es otra cuestión. Ellos enfrentan su destino inevitable, ¿no? Entonces, se enfrentan, ¿no? Y Aquiles, pues, va a ser tremendamente cruel con Héctor. ¿Por qué Héctor? ¿No? Finalmente ya sabemos que termina ganando esa contienda Aquiles, que asesina a Héctor, pero antes de morir Héctor le pide que por favor devuelva su cuerpo, ¿no? Y Aquiles le dice, yo no voy a devolver tu cuerpo va a ser pasto para los animales, para los perros, ¿no? Y efectivamente, cuando muere Héctor, Aquiles tenía como una especie de carruaje de guerra, sujeta, amarra el cuerpo de Héctor a este carruaje y empieza a darle, dice, vueltas y vueltas al campo de batalla con el cuerpo, con el cadáver ya de Héctor, ¿no? Lo cual es una gran indignidad, jóvenes, porque para los griegos era muy importante el ritual funerario, ¿no? Aquiles no quiere que Héctor tenga ritual funerario, no quiere que repose, ¿no? En el más allá, en el inframundo. Entonces, esto debido al tremendo dolor que él sentía por la pérdida de Patroclo, ¿no? Es ahí donde nos podemos dar cuenta de cuánto amaba Aquiles a Patroclo, ¿no? Y digo esto de amor, chicos, chicas, en el sentido más puro por si acaso, ¿sí? Entonces, humilla de esta forma Aquiles al cadáver de Héctor y tiene varios días en su poder el cadáver, jóvenes. Tiene varios días y todas las mañanas se levanta tempranito Aquiles, amarra el cuerpo de Héctor a su carruaje y otra vez empieza a darle vueltas y vueltas, dice, porque no hallaba consuelo para su dolor. Pero pasa un tiempo y ya tiene que devolver el cuerpo, los dioses lo saben, Aquiles lo sabe. Es más, Dios Zeus manda a Hermes, ¿no? Donde el padre de Héctor, el rey Priamo, y le dice, ya es hora de que recojas el cadáver de tu hijo, ¿no? Ve donde Aquiles él también ya sabe que tiene que devolver el cuerpo, ve y reclama el cadáver de tu hijo. Y Priamo atraviesa, ya un rey anciano, ¿no? El rey troyano, atraviesa, dice, todo el campo de batalla, llega al campamento enemigo, ¿no? Y visita a Aquiles, se sienta con él, cena con él, conversa con el asesino de su hijo, ¿no? Y Aquiles termina entregándole el cadáver de Héctor porque se conmueve del viejo, se conmueve de Priamo, ¿no? Lo encuentra un rey muy diferente a Agamenón, que Agamenón es orgulloso, que Agamenón es inflexible, que Agamenón, ¿no? A veces como que no piensa bien las cosas, muy diferente, y también porque Priamo le hace recordar a Aquiles a su padre Peleo, el mortal, recuerden ustedes, ¿no? Entonces termina devolviendo el cuerpo. Y ellos hacen un trato en ese momento, Aquiles con Priamo. Vamos a tomarnos 11 días, no vamos a pelear, 11 días para poder realizar todos los ritos funerarios a nuestros muertos, ¿sí? Pero el día 12 reanudamos la batalla, sigue la batalla. Ese es el trato al que llegan Aquiles y Priamo, ¿sí?
Y efectivamente eso sucede. Ilíada de Homero termina con la descripción de cómo es el ritual funerario en honor a Héctor, ¿no? Cómo le hacen el túmulo, cómo lo ponen encima, cómo le van a prender el fuego, cómo le ponen las monedas para que atraviese el río del inframundo, recuerden ustedes, le pague al barquero, ¿no? Entonces, todo eso ya nos explica el final de esta obra. Entonces, Ilíada termina con los funerales de Héctor y ahí se acabó el relato, ¿sí? Ahí se acaba el relato de Ilíada, por eso les había dicho, chicos, chicas, que Ilíada solamente nos cuenta un pedacito, un episodio de la guerra de Troya. El episodio donde Aquiles enfrenta a Héctor prácticamente se puede resumir, nada más, ¿sí? 51 días nada más nos cuenta de la historia. Ahí tienes también al grupo de dioses que apoya a uno y otro bando. Como te había dicho, a los aqueos, ¿no? No te olvides, apoyan Hera y Atenea porque fueron las perdedoras del juicio de París, pero también tenemos allí, por ejemplo, a Poseidón, ¿no? El dios del mar, recuerden ustedes. En el caso de los troyanos, son apoyados por Afrodita, quien ganó el juicio de París, Apolo, que es su dios principal, Artemisa, ¿no? Que es una diosa cazadora, considerada una diosa cazadora, ¿no? Y no te olvides también que se considera que Ilíada, pues, nos cuenta la historia de la cólera de Aquiles. Ese es el tema principal, ¿no? La cólera de Aquiles y sus nefastas consecuencias para el ejército aqueo. Pero recuerda tú que hay dos momentos de la cólera en realidad, ¿no? El primero, que es cuando es despojada de su esclava Briseida y él se siente ofendido, ¿no? Por este deshonor. Y la segunda, cuando matan a Patroclo y él decide regresar al campo de batalla, ¿no? Para vengar esa muerte. Tienes ahí el tema principal, la cólera de Aquiles, sus nefastas consecuencias para el ejército aqueo, su propio ejército, ¿no? Que terminó, pues, teniendo muchos problemas, muchos reveses por el propio Aquiles, que había implorado que perdiera su bando, ¿no? Tenemos ahí los temas secundarios, la guerra, la mortalidad. La guerra, jóvenes, que es tan actual. Es increíble cómo el tema de la guerra puede todavía estar sucediendo en estas épocas, en estos años, ¿no? Tenemos guerras al otro lado del mundo, reales, tenemos guerras en nuestro propio país, simbólicas. No hay cuándo acabe esto de la guerra. La mortalidad del hombre, ¿no? Guerra, muerte, efectivamente. Y el hombre solamente es un instrumento de los dioses, ¿no? Son los dioses los que en realidad son los que manejan los hilos, como había mencionado alguien por ahí. Otro tema, el amor a la patria, sobre todo en Héctor. Es más, hoy durante mucho tiempo hay muchos estudiosos que dicen el verdadero héroe no debería ser Aquiles, debería ser Héctor, ¿no? Porque Héctor es el que defiende a su patria, ¿no? Por culpa del hermano que ha cometido el error de secuestrar a una mujer que no le pertenece, ¿no? Entre comillas. Amor a la familia, porque él es el hijo querido, él es el hijo perfecto, chicos, chicas, el príncipe de Troya es el hijo perfecto. Mamá, papá, cuando saben que va a morir, que se va a enfrentar a Aquiles, le ruegan que no vaya, ¿no? Esposo, padre, porque ya estaba casado con Andrómaca, ya tenía un hijito, Astianax, ¿no? Y la mujer también le pide, no vayas, por favor, no tengo que cumplir mi destino, ¿no? Yo soy el príncipe troyano, no puedo quedarme atrás, tengo que ir a enfrentar a Aquiles, y termina muriendo, ¿no? Entonces ahí también el amor a la patria, sobre todo a través de este personaje muy rico que es Héctor. Tienen allí otros comentarios, el destino de Troya está unido al de Héctor, por eso dicen los estudiosos, ya no se describe la caída de Troya. Esto del famoso caballo de madera que se utiliza para engañar a los troyanos no aparece para nada en Ilíada, jóvenes, recuerden ustedes, por favor, ¿sí? Ilíada, lo que hemos explicado, nada más lo que está ahí en la diapositiva. Entonces ya no es necesario explicar cómo es que cae la ciudad. Se exaltan las proezas humanas de héroes marcados por destinos inevitables, como les he dicho, ¿no? Ellos saben que tienen que morir, ¿no? El caso de Aquiles sabe que va a morir joven, sabe que va a morir en la batalla. En el caso de Héctor, lo mismo. Para Homero, la vida es una lucha constante donde el sujeto alcanza su mayor dignidad. Eso ya vendría a ser como que el simbolismo, ¿no? La vida es como una lucha, ¿no? Una lucha, todo el tiempo estamos luchando, chicos, chicas, desde que nacemos prácticamente, ¿no? Ahorita tú estás luchando, por ejemplo, por entrar a la universidad,
En algún momento vas a luchar por encontrar trabajo, en tu vida personal vas a luchar por encontrar de repente una pareja o qué sé yo, y a cada uno verá cómo es feliz, ¿no? Entonces, es una historia que trasciende, y por eso es que es tan simbólica y tan importante esta obra, ¿no? Porque sí nos plantea la vida como lucha, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, ahorita vamos a revisar rápidamente, creo que tenemos un par de minutitos para ver la Odisea, porque la Odisea es más un viaje, ¿no? La vida como un viaje, lleno de aventuras, aventuras que pueden salir muy mal, aventuras que pueden salir muy bien, ¿no? Que tienen sus problemas. Entonces, la guerra la ganan los aqueos, claro que sí, la guerra lo ganan los aqueos, lo ganan los griegos. Chicos, chicas, hay obras de teatro, no de este periodo jónico clásico, sino de un periodo posterior de la literatura, donde aparece la representación de cómo fue esa derrota de los troyanos. Fue una cosa atroz. Hay un libro que se llama Las Troyanas, que es de Eurípides, teatro, ¿eh? No es narración, no es épica, es dramática. Por ejemplo, en varias obras de teatro de los griegos representan cómo fue la caída de Troya y lo que pasó con las mujeres, sobre todo. Ya te imaginarás, ¿sí? Entonces, el jónico arcaico más o menos, hijo, desde el 800, más o menos hasta el 500, más o menos, desde más o menos del 800 antes de Cristo hasta el 500 antes de Cristo, ¿sí? Ese es el periodo jónico arcaico. Después de eso, viene el siguiente periodo, el segundo periodo, que es este de acá. Rapidito les voy a poner. Clásico o ático. El clásico o ático, chicos, chicas, es ese periodo de mayor esplendor. Clásico ático más o menos va del 500, 400 más o menos, hasta el 300, 200. Solamente dura 2 siglos, creo, ¿sí? Y en el clásico ático lo marca el famoso siglo de Pericles, ¿sí? Entonces ahí también, por ejemplo, ahí es donde se desarrolla la dramática, el teatro, sobre todo la tragedia. Ahí es, en ese periodo de máximo esplendor es donde surge el teatro. ¿Y quiénes son los grandes representantes del teatro? Les voy a colocar por acá. Antes de que me vaya, y luego leo los comentarios, chicos, chicas, porque veo que están escribiendo por ahí. Esquilo con Orestiada, ¿sí? En este periodo, segundo periodo, es donde encontramos famosísima obra de teatro. Edipo Rey, Sófocles, de Edipo Rey, recuerden ustedes. Y este escritor que ya les he mencionado, Eurípides, unas obras alucinantes tiene Eurípides, que es Medea, por ejemplo. ¿Sí? Esos son los 3 trágicos griegos, los más importantes, recuerden ustedes, del segundo periodo clásico o ático de la literatura griega. ¿Sí? Muy bien, a ver, vamos a ver, ganan la guerra los aqueos, Lucero, Sheila, efectivamente, voy a luchar por ella, Linder, muy bien, pero si ella no quiere, Linder, nada de acosos, por favor, no seamos tóxicos, si no nos quieren, chao, media vuelta y me voy a buscar a otro lado, ¿sí? Tienes aquí, profesor, esos momentos fueron duros para las mujeres, Linder, ¿en qué momento no ha dejado de ser duro para las mujeres? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Ojo que ahorita los tiempos están bien difíciles para todos, ¿no? Pero las mujeres todavía siguen ahí, todavía seguimos ahí dando la batalla, seguimos dando la batalla, ¿sí? Muy bien. 5 minutitos para rápidamente ver esto de acá. Odisea, ¿sí? Odisea es una obra que tú sabes está dividida en 3 partes, pero la obra no está dividida en sí en 3 partes. Esa es una división que hicieron los estudiosos posteriormente, ¿sí? El argumento de Odiseo empieza con una asamblea de los dioses, ¿no? Donde Zeus determina que Odiseo debe salir de una isla donde él ha sido retenida por una ninfa, que se ha apasionado por él, ¿no? Odiseo llegó en calidad de náufrago a la isla de esta ninfa llamada Calipso,
Y ella se ha enamorado de él y 7 años lo tiene ahí conviviendo con ella. No lo deja salir, no lo deja partir. Esta situación se la comenta la diosa Atenea a Zeus, el padre de los dioses, y Zeus determina pues que no, Odiseo, que viene de la guerra de Troya, su destino es llegar a su hogar, entonces manda un mensajero para que la ninfa Calipso deje a Odiseo, ¿no? Partir. Y Odiseo parte y va a llegar va a naufragar porque Poseidón lo ubica en medio del mar, Poseidón lo odia, ¿no? Lo va a ubicar en medio del mar, lo va a hacer naufragar y él va a llegar a un país, el país de los feacios, donde gobierna un rey llamado Alcino, ¿sí? Pero mientras tanto, ¿qué está pasando en Troya? En Ítaca, la patria de Odiseo. Él tiene una esposa llamada Penélope, él tiene un hijo llamado Telémaco. Como no hay rey en Ítaca, los nobles de Ítaca, los mismos nobles, ¿no? Amigos incluso de Odiseo, están exigiendo que la reina escoja nuevo esposo, porque hace mucho tiempo que el rey no se aparece, ha desaparecido Odiseo, ¿no? 10 años duró la guerra, 10 años se demora en volver, 20 años y no hay rey, ¿no? Entonces los nobles le exigen a la reina Penélope que escoja nuevo marido y ella no quiere escoger nuevo esposo, ¿no? Entonces, el hijo también ya empieza a representar un problema para estos nobles, porque el hijo Telémaco ya puede exigir gobernar, porque él es el legítimo heredero, entonces lo quieren matar, ¿sí? Está muy complicada la situación también para la familia de Odiseo. Entonces, Atenea, que va a proteger no solamente al héroe Odiseo, sino también a su familia, se le presenta a Telémaco como si fuera su maestro, se transfigura en su profesor, en su maestro, y le dice a Telémaco: tú ya no eres una criatura, tú puedes ya ir a buscar información sobre tu padre. Atenea lo ayuda a salir a escondidas de Ítaca para buscar información de su padre. Y lo va a encontrar en la isla de Menelao, allí, en la patria, perdón, de Menelao, allí va a encontrar información sobre su papá. Para esto, Odiseo ya ha sido también, ¿no?, liberado por la ninfa, así que la propia Atenea le dice a Telémaco, ¿no?, regresa a tu isla, regresa a Ítaca porque tu padre ha sido liberado por la ninfa y ya tú puedes volver para encontrarte con él. Así que Telémaco busca información, la encuentra, pero también retorna a su isla. Delante de Alcino, Odiseo va a contar sus aventuras. El rey Alcino le pide que se presente en determinado momento y Odiseo le va a contar sus aventuras. Y le va a contar que se encontró con unos hombres que lo atacaron, ¿no? Que se encontró con unos hombres que vivían en una isla, que comían una flor de loto, perdían la conciencia, se olvidaban de todo, ¿no? Los lotófagos. Va a contarle la historia de que se enfrentó a un cíclope. Chicos, chicas, ¿te acuerdas cómo se llamaba el cíclope al que se enfrentó Odiseo? ¿Cómo se llamaba? El cíclope. ¿Qué condición tiene? El cíclope. ¿Alguien se acuerda? Muy bien, Diana. Ahí está Emily, muy bien Edith, Polifemo, efectivamente, ¿no? Le va a contar, me enfrenté a esa criatura tremenda de un solo ojo, lo dejé ciego, lo engañé, le dije que mi nombre era, ¿cuál era el nombre que le dio Odiseo a Polifemo? ¿Te acuerdas? Cuando Polifemo le pregunta cómo te llamas. Muy bien, efectivamente, me llamo Nadie, ¿no? Para engañar, cuando pidiera ayuda de otro cíclope, ¿sí? Muy bien, Angeli, efectivamente, cuando logra derrotar Odiseo a Polifemo, él ya se estaba yendo ya, pero de repente Polifemo sale a la orilla, escucha, dice, ¿no? Que están haciendo ruido ahí las embarcaciones de Odiseo, y sale a la costa y le dice: dame tu nombre, extraño, ¿no? Tú que me has vencido, dame tu nombre. Y Odiseo, en un rapto de sinceridad, le termina diciendo, ¿no? Yo soy Odiseo, rey de Ítaca, y ahí es donde el cíclope Polifemo hace la invocación. Padre mío, Poseidón, mira lo que me ha hecho. Hunde su barco, ¿no? Mátalo. Eso es lo que pide en un primer momento Polifemo. Pero si su destino es llegar a su hogar, entonces demóralo. Todo lo que puedas, demóralo, y eso es lo que va a suceder efectivamente, ¿sí? Por eso es que Poseidón todo el tiempo va a estar atacando, recuerden ustedes a Odiseo.
Tenemos ahí la aventura de Eolo, el dios de los vientos, que trata de ayudarlo. Los lestrigones, que eran unos gigantes, ¿no? Tremendos. Circe, se va a encontrar con la hechicera Circe, que convertía a los hombres de Odiseo en animales. ¿Te acuerdas en qué animalito lo convirtió? Aquí lo puedes observar. ¿En qué animal los convierte? Muy bien, Angeli, claro que sí, en cerdos, ¿no? Y aquí la muestra de la amistad más grande que puede haber, jóvenes, en la literatura griega. Porque Circe le hace una propuesta indecente a Odiseo para transformar a sus hombres nuevamente en seres humanos, ¿sí? Le dice, si tú quieres nuevamente a tus hombres normales, tienes que pasar una noche conmigo. Eso es lo que le propone la divinidad Circe a Odiseo. Y Odiseo, en nombre de la amistad, chicos, chicas, en nombre de su gente, de su ejército, hace el sacrificio y pasa esa noche con Circe, ¿no? Y no solamente pasa una noche, porque al final se queda como que un año con ella, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Circe, de Hades, ¿no? Que hay un descenso al inframundo también. Atraviesa el paso de las sirenas también. Recuerdan ustedes que aquí Odiseo lo que demuestra es su astucia, ¿no? Entonces, todo el tiempo están que se le ocurren ideas. El paso de las sirenas lo atraviesan poniéndose cera en los oídos, ¿no? A los hombres, a sus hombres le pone cera en los oídos y él se hace amarrar al mástil del barco para pasar ese lugar sin mayor problema, ¿sí? Ahí tienes también otras aventuras con monstruos. Caribdis Escila, llega a la isla del dios Helios. El rey Alcino escucha todas estas aventuras y decide ayudarlo a llegar a su patria. Y logra regresar Odiseo a Ítaca. Atenea lo transforma en mendigo para que nadie lo reconozca, ¿no? Y él llega a la casa de un criado leal, que es Eumeo, que cuidaba los puercos, y ahí se reencuentra con Telémaco, y ahí planean la venganza contra los pretendientes. Y Odiseo termina matando, recuerden ustedes, a los pretendientes luego de superar un reto que había impuesto Penélope, el reto del arco y la flecha, ¿no? Ahí se reencuentra con Penélope y finalmente impone paz. Chicos, chicas, para terminar esta parte de Odiseo, recuerden ustedes, jóvenes, Penélope también es ingeniosa y también es protegida por la diosa Atenea. ¿Te acuerdas tú qué se le ocurrió a Penélope para dilatar el tiempo y no escoger esposo así tan rápido como querían los pretendientes? ¿Te acuerdas qué se le ocurrió? ¿Qué cosa hace Penélope para dilatar el tiempo? Le dijo a sus pretendientes que tejería y cuando termine de tejer elegiría el pretendiente y de día tejía y de noche destejía. Muy bien, Diana, muy bien, Edith, muy bien, Angeli, ¿no? El suegro de Penélope todavía estaba vivo, ¿sí? El padre de Odiseo estaba vivo. Entonces, ¿qué le dice a los pretendientes? Voy a hacerle una mortaja. Una mortaja es una tela que servía para envolver el cuerpo. Voy a tejer esta tela y cuando termine, voy a escoger nuevo esposo. Pero, ¿qué pasó? Como bien mencionaron, ella tejía en el día a vista de todos, pero en la noche a escondidas destejía, ¿no? Y todo iba bien hasta que una traidora, una criada, le cuenta lo que en realidad está sucediendo a los pretendientes, ¿no? Entonces allí se dan cuenta, 4 años y algo, dice que había logrado distraer a los pretendientes hasta que finalmente logró su objetivo, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Tienen una separatita, por favor, ¿sí? Que está en su Classroom, me parece. Yo voy a pedir, por favor, que me den el acceso. Y va a quedar de tareita, ¿sí? Para la próxima semana, por favor. Entonces, ni bien empezamos la primera hora, de frente empezamos a responder nada más. ¿Sí? Ya me dan las claves nada más. Va a quedar de tarea, por favor. Entonces, hasta ahí hemos quedado, jóvenes, siendo ya las 2 de la tarde y 1 minuto. Disculpe, ¿qué se había dicho? No lo he escuchado bien. Que va a quedar de tarea, por favor, su separata. Va a quedar de tarea, ¿sí? La próxima semana, ni bien llegamos, ni bien empezamos, rapidito claveteamos y luego ya continuamos con la clase del día, ¿sí? Por favor.
Miss, la tarea es lo de la guía, ¿verdad? La tarea es lo de la guía. Las preguntas que tienen que responder, que son todo de Ilíada. Son todo de Ya. Ilíada y por ahí un par de lo que hemos hablado de los periodos de la literatura. Nail, dime. Ya, Miss. ¿Alguien más tenía alguna preguntita? Si no, por el chat, me lo escriban por el chat. Muchas gracias por la atención, jóvenes, y sobre todo por la participación. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Nadie más? Entonces, Hasta luego, ya. Miss.